Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en una nueva de la serie de entrevistas de la Defensoría del Público, y nada menos que con una colega española, con Carolina Pecharromán, que es la editora de Igualdad de la Televisión Española. Bienvenida, Carolina. Hola, Miriam, y a todos los demás, muchísimas gracias por invitarme, un abrazo y un honor. Carolina, ¿cómo surgió la idea y qué antecedentes tiene en España la figura de editora de igualdad? ¿Y por qué editora de igualdad y no editora de género? En RTV siempre se ha, a raíz de la ley de igualdad, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, etcétera, como medio de comunicación público, siempre se ha tenido este compromiso, ¿no? Contra el sexismo, con la igualdad entre mujeres y hombres, para fomentarla no solo a nivel externo, sino interno también, incluso como propia empresa, ¿no? Entonces se pensó que como parte de esa estructura que había en Radio Televisión Española ya, que ya ahora os la comentaré, podía haber alguna figura que se dedicara a los contenidos de los servicios informativos, ¿no? En la corporación, en RTV, ya existe un observatorio de igualdad como tal que, digamos, comprende toda la corporación y comprende el nivel on-screen y out-screen, o sea, el nivel de trabajo, el nivel laboral, la igualdad salarial, techo de cristal, bueno, pues el número de mujeres directivas, todo esto, y también los contenidos que se difunden a través de todos los medios que pertenecen a RTV, que no es solo la televisión, sino también está la radio, está la página web y todos los medios interactivos, ¿no? Entonces, desde las direcciones de informativos se pensó que quizás sería conveniente crear estas figuras tanto para radio como para televisión. Yo pertenezco a la televisión, tengo mi compañera Paloma Zamorano, es la editora de Igualdad de Radio Nacional de España, un poco pues para orientar, para guiar, para impulsar, ¿no? Contenidos igualitarios y la igualdad de forma transversal, ¿no? en las informaciones. Lo que pretendemos es la igualdad, ¿no? Por encima de los géneros, de esa construcción, digamos, ¿no? social, que son los géneros, y erradicar precisamente el sexismo, ¿no? En la medida de lo posible, que es muy difícil, de nuestras emisiones. Cuando uno piensa en la idiosincrasia de los y las periodistas, en general tenemos cierta resistencia. Yo sé cómo hacer periodismo, a mí no me van a venir a capacitar o a enseñar nada o a señalar nada. ¿Tuviste que vencer este tipo de resistencias en las redacciones? Sí, existe y hay varios tipos, digamos, de esa resistencia. Hay resistencias que simplemente son un prurito profesional muy digno y de elogio, de no querer interferencias en tu propia tarea, ¿no? En tu propia labor profesional independiente. Y yo a estos compañeros y compañeras siempre les digo, bueno, es que yo no intento que hagas otro periodismo, intento que hagas mejor periodismo. Entonces, si yo, por ejemplo, te recomiendo en una información sobre el desempleo, procura desagregar los datos por sexo, digamos, bueno, esto va a ayudar a que hagas una mejor información, porque si luego cruzas esos datos con otros que como periodista dedicada a la economía vas a manejar, vas a ver, por ejemplo, que las mujeres también son la inmensa mayoría de las familias monoparentales. Entonces vas a ver que si hay muchas mujeres en paro, probablemente muchos hogares estén sin un sueldo que entre en esa casa, etcétera, ¿no? Te ayudará a comprender mejor esa realidad que estás analizando. Hacer un periodismo con perspectiva de género es hacer un mejor periodismo.
Carolina, en el contexto del COVID-19, también se vio con cierta preocupación aquí en la Argentina que no se consultaban demasiadas especialistas o científicas mujeres. ¿Pasó lo mismo en España? Concretamente en Televisión Española hicimos un esfuerzo especial en incluir más mujeres científicas en nuestras agendas. Y desgraciadamente en las agendas periodísticas hay muy pocas mujeres todavía, muy pocas mujeres expertas. Tendemos a llamar a nuestros contactos de siempre, porque sabemos que hablan bien, porque sabemos que saben, etcétera. Y nuestros contactos de siempre, el problema es que quizás en un 80% son varones. Y no nos molestamos en buscar mujeres porque pensamos que todo está bien. No vemos esa desproporción. Creo que nosotras las mujeres tenemos que seguir haciendo ese trabajo de empoderamiento, de superar también esa precaución ante las críticas, porque eso sí es cierto, somos más criticadas cuando nos atrevemos a dar el paso y a salir en los medios, somos más criticadas normalmente que nuestros compañeros. Dar ese paso y decir, bueno, mira, me da igual que me critiquen, entra dentro del juego, ¿no? Da igual, o sea, yo sé sobre esto, me han llamado a mí, voy a responder a esta entrevista, ¿no? Pasemos al plano de la política ahora. Hemos visto, obviamente, los envíos informativos de Televisión Española, el diario El País, Público, El Diario, son consultados aquí en la Argentina. Y lo que se percibe es que hay cierta similitud en cuanto a los ataques que las mujeres políticas reciben cuando dan a conocer su opinión formada, sólida. ¿Por qué sucede esto? También se ve mucho en redes sociales este fenómeno caracterizado como violencia política contra las mujeres y diversidades. Es que esta pregunta me viene muy al caso porque precisamente en RTV.es, la web de noticias, si la consultáis, ha hecho una serie de especiales sobre el machismo en política que se pueden consultar ahora mismo, que han hecho los compañeros, la compañera Jessica Martín y los compañeros de Vídeo Digital. Han cogido y han preguntado a mujeres de los diferentes grupos políticos, de todo el arco parlamentario. Han respondido casi todas, de casi todos los grupos. Ya os digo que de todo el arco parlamentario, y les han hecho una serie de preguntas. Todas ellas reconocen machismo, se han presenciado machismos, tanto desde en el mismo hemiciclo, en el Congreso, la manera como las increpan. O sea, tú puedes estar haciendo un discurso y la bancada contraria no está de acuerdo, pero a ellas les hacen interpelaciones sexistas. Y luego se citaron con diputados, con varones de todos estos grupos y les enseñaron estos vídeos. Bien, esto es lo que dicen vuestras compañeras. Claro, estaban abochornados. Y reconocían que efectivamente que muchas veces no se dan cuenta, o si se dan cuenta no le dan importancia, o deberían haber hecho algo y no lo han hecho. Carolina, ustedes acaban de finalizar un proceso electoral en el que nosotros vamos a entrar dentro de pocos meses, las elecciones de medio término legislativas. En los medios de comunicación, ¿se les da el mismo espacio? ¿Se le hace el mismo tipo de preguntas? ¿Se las respeta de la misma manera a las candidatas mujeres que a los candidatos varones? Pues depende de los medios y de los serios que sean, te lo digo sinceramente. Se ha mejorado bastante en general, o sea, ya se hacen menos esas entrevistas femeniles, ¿no? En las que se preguntaba a la candidata cómo compatibilizaba su vida familiar y el ser madre con la política, etcétera, ¿no? Pero siguen quedando estos resquicios, ¿no? Se sigue, por ejemplo, en muchos medios analizando la forma como visten las mujeres.
o criticándolas porque se presentaron a tal acto pues despeinadas o sin depilar o etcétera, ¿no? Por estas cuestiones en vez de por el contenido, digamos, de su programa. ¿Por qué incomoda tanto el uso del lenguaje inclusivo? Yo creo que este tema del lenguaje forma parte de las resistencias del sistema, digamos, ¿no? En fin, o sea, insisten en que el masculino genérico representa a todo el mundo y que no hay absolutamente ningún problema. Y se resisten a ver que no es cierto, o que por lo menos nosotras no nos sentimos representadas en ese masculino genérico. Pero es que esta historia es muy antigua, o sea, y tenemos pruebas históricas, y no solo en nuestro común idioma, sino, por ejemplo, bueno, mira, en Francia, los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, bueno, llegó Olympe de Gluck un poquito después, escribió los derechos de la mujer y la ciudadana, porque efectivamente aquello no era un masculino genérico, se estaba excluyendo a las mujeres de la ciudadanía. Los derechos del hombre y del ciudadano, porque solo ellos tenían derechos de ciudadanía. Carolina, tenemos un gran problema en la Argentina con la cuestión de los femicidios. Las últimas cifras hablan de que se asesina a una mujer o una persona trans cada 30 horas en la Argentina. ¿De qué manera pueden contribuir los medios desde su trabajo, desde su rol en la sociedad, a que esto deje de pasar? Ese problema es general, es más acuciante y más tremendo según la proporción a la población de los feminicidios en unos países que en otros, obviamente. Yo creo que los medios tenemos un papel y una responsabilidad muy seria y fundamental, y es poner el foco en que esto existe. O sea, que esto es una violencia específica contra las mujeres y cuáles son las raíces de esta violencia. O sea, tenemos la obligación de describir el fenómeno, de ir a las raíces, de describir todo ese iceberg, de proporcionar, informar a las mujeres en qué consiste esa violencia machista, porque muchas veces se identifica solo con la violencia física, también existe la violencia psicológica, existe la violencia vicaria, el chantaje con los hijos. O sea, hay muchos tipos de violencia machista y muchas mujeres no se reconocen en ella porque precisamente forma parte de esa alienación a la que la someten sus agresores, ¿no? Si los medios de comunicación seguimos tratando la violencia machista como un simple suceso, si justificamos a los agresores como se hacía antes, tipo, la mató por celos, le iba a dejar y se volvió loco, todos sus vecinos dicen que era una bellísima persona y no se esperaban que esto sucediese, si seguimos haciendo eso, ¿qué mujer va a sentirse con fuerzas para desafiar, digamos, ese peligro? Está corriendo un peligro de muerte, y denunciar y salir de ese infierno. ¿Cuál es el micromachismo que más te molesta, Carolina? A mí, personalmente, Sí. Pues a mí que los señores me expliquen cosas y que sean condescendientes, sí. El mansplaining. Sí, efectivamente, sí. Me molesta muchísimo. Cuando era más jovencita me molestaban mucho las miradas, el acoso callejero, etcétera, que es una cosa que aquí sigue permaneciendo como en tantos otros lugares, ¿no? Y que tampoco, o sea, me molesta mucho que cuando nos quejamos de lo que sea, tanto del mansplaining, del acoso callejero, de cualquier tipo, o sea, siempre, en vez de escucharnos y decir, te sentiste molesta, lo siento, se nos responda, qué exagerada eres, ya estáis con lo mismo de siempre, pero bueno, si era una broma. O sea, ese ninguneo de nuestros sentimientos o de nuestra comodidad o incomodidad también me molesta muchísimo. Muchísimas gracias por habernos
cedido un rato de tu tiempo y espero que muy pronto podamos conocernos personalmente. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.